Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía porque hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Ya lo saben, el título lo dice todo, asterisco asterisco la impactante noticia de Burak y Neslihan sorprende al mundo. Exploramos todos los detalles, asterisco asterisco. Sí, lo sé. La sola mención de estos nombres ya es suficiente para que a más de uno se le ponga el corazón a mil. Burak, ese actorazo que nos ha hecho suspirar en tantas series, con esa mirada intensa y esa sonrisa que derrite a cualquiera. ¡Ay, Burak! Y Neslihan, esa actriz que con su sola mirada es capaz de transmitir mil emociones, con una sensibilidad a flor de piel que te atrapa desde el primer momento. Neslihan. Y la noticia, bueno, es de esas que te hacen pensar si realmente lo que vemos en pantalla es un reflejo de la realidad o si, a veces, la ficción supera a la realidad y nos sorprende con giros inesperados. Así que si eres de los que te encantan los dramas turcos, si sigues de cerca la vida de tus actores favoritos, si vives y respiras el mundo de las series otomanas y si, como yo, te gusta estar al día con todas las novedades, chismes y rumores de este mundillo, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir todos los detalles de esta impactante noticia que ha sacudido a la comunidad turca y a los fans de todo el mundo. Analizaremos las posibles causas, las reacciones de los fans, las teorías más descabelladas y por supuesto, todo lo que sabemos hasta ahora. Antes de que empecemos a desentrañar este enredo, quiero pedirles, como siempre, que si aún no lo han hecho, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Es gratis y me ayudan muchísimo. Así no se perderán ni un solo vídeo, ni una sola noticia, ni un solo análisis. Prometo que siempre les traeré las últimas noticias, los análisis más completos y sobre todo, mucha diversión. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí vayamos al grano. El 4 de septiembre de 2025, ¿a qué día? El mundo entero se paralizó, bueno, al menos el mundo de los fanáticos de las series turcas. La noticia de Burak y Neslihan, esa noticia que nadie, pero nadie, esperaba, se filtró y se esparció como la pólvora por internet y las redes sociales. Fue un terremoto. Un sismo mediático que aún hoy, meses después, sigue generando olas. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, todo comenzó con una simple foto. Una foto que en un principio parecía normal. Una foto donde se veía a Burak y Neslihan juntos, cenando en un restaurante. Una imagen que podría ser la de cualquier par de amigos disfrutando de una buena comida. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Después de todo, son actores, y es normal que se reúnan a cenar, que compartan, que se conozcan mejor. Pero el contexto, eso fue lo que cambió todo. Resulta que la foto fue tomada en un restaurante en Estambul. En la ciudad que lo tiene todo. ¿Y saben qué? Ambos actores estaban en Estambul al mismo tiempo. Sí, coincidencia. Pero no para rodar, ni por proyectos profesionales, ni por compromisos laborales. No, señores. Los dos coincidentemente se encontraban en la ciudad por vacaciones. Tiempo libre. Descanso. Casualidad. ¿O no? Ahí es donde las cosas empezaron a tomar un rumbo interesante. La situación se volvió aún más sospechosa cuando algunos fans, sí, los fans. Siempre al acecho. Siempre vigilantes, que reconocieron a los actores en el restaurante aseguraron que se mostraban muy cercanos, con miradas cómplices, gestos cariñosos, risas. Esas risas que lo dicen todo. Esas miradas que revelan secretos. Y para rematar, algunos medios turcos, siempre al acecho de un buen chisme, de una primicia jugosa, de una historia que venda, publicaron supuestas declaraciones de personas cercanas a ellos. ¿Y qué decían estas personas cercanas? Hablaban de una posible relación sentimental. Bomba. Bomba atómica. Explosión de dimensiones épicas. ¡Boom! La bomba explotó. El internet se incendió. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags inundaron Twitter, Instagram y todas las plataformas imaginables. Los foros de discusión ardían. Y claro, el debate se abrió, ¿es verdad? ¿Es mentira? ¿Es solo una estrategia publicitaria para una nueva serie o película? ¿Una campaña de marketing viral?
¿O realmente estamos ante el inicio de un nuevo romance? Un nuevo capítulo en la historia de amor y desamor que tanto nos gusta consumir. Ahora, antes de que nos dejemos llevar por la emoción, porque la emoción es inevitable, es importante aclarar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Burak, Neslihan o sus respectivos representantes. Ninguno de los dos ha salido a dar una declaración contundente, ni a negar, ni a confirmar. Silencio absoluto. Todo lo que tenemos son rumores, fotos, testimonios no verificados y mucha especulación. Pero, la posibilidad de que algo esté pasando es innegable. La chispa está ahí. La sospecha es evidente. Analicemos un poco la situación, ¿les parece? Desmenucemos este misterio como detectives privados. Empecemos por los antecedentes. Tanto Burak como Neslihan son figuras muy queridas y admiradas en Turquía y en el mundo entero. Son dos de los rostros más emblemáticos de la televisión turca sin duda. Ambos tienen una larga y exitosa trayectoria en la actuación, con éxitos rotundos que han traspasado fronteras y conquistado corazones en todo el mundo. Sus series y películas han sido vistas por millones de personas, traducidas a múltiples idiomas y convertidas en fenómenos culturales. Sus nombres son sinónimo de talento, de profesionalismo, de belleza, de encanto y de éxito. Pero además de su éxito profesional, ambos tienen una vida personal bastante pública, para bien o para mal. Están en el ojo del huracán constante. Burak, por ejemplo, estuvo casado con Fariye Evcen, otra actriz muy famosa, con quien comparte un hijo, un pequeño que también es todo un personaje en las redes sociales. Su relación con Fariye siempre fue muy seguida por los medios y los fans, y su separación, hace algunos años, fue muy sonada. Una separación que generó un gran revuelo. Los rumores, las especulaciones, las portadas de las revistas, todo un culebrón. Neslihan, por otro lado, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Su matrimonio en general ha sido bien recibido por el público y siempre ha mostrado una imagen de pareja estable, feliz, sólida. Una pareja que parecía inquebrantable. Pero, entonces, ¿qué podría haber motivado este encuentro? ¿Qué hay detrás de esa cena en Estambul? ¿Por qué esta cercanía? ¿Por qué el secretismo? Las preguntas se acumulan. Una de las teorías más populares, y quizás la más simple, es que simplemente son amigos y se reunieron a cenar. Después de todo, han trabajado juntos en varias ocasiones, han compartido sets, horas de rodaje, conversaciones, confidencias, y es posible que hayan desarrollado una buena amistad. Una amistad genuina, basada en el respeto y el cariño. Es una posibilidad plausible. Pero claro, la especulación es inevitable, es inherente a la naturaleza humana, especialmente cuando se trata de celebridades. Nos gusta imaginar, nos gusta crear historias, nos gusta soñar. Otra teoría mucho más emocionante, la favorita de los románticos empedernidos, es que sí, podría haber algo más. Algo que va más allá de la amistad. La química entre ellos en pantalla siempre ha sido evidente. Innegable. Han protagonizado escenas muy románticas y emotivas, escenas que nos hicieron suspirar, reír, llorar. Han transmitido emociones que traspasan la pantalla, y es normal que la gente se pregunte si esa química trascendió la ficción, si se convirtió en algo real, palpable. Si el amor se coló en sus corazones. Es algo que ocurre a menudo en el mundo del cine y la televisión. La magia del amor. También hay quien cree que todo es una estrategia publicitaria, los más escépticos. Podría ser que estén a punto de protagonizar una nueva serie o película juntos, y que esta noticia sea una forma de generar expectación, de crear un asterisco hype asterisco, de aumentar el interés del público. De vender. Es una táctica que se utiliza con frecuencia en la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía. Crear controversia, generar rumores, alimentar la curiosidad, todo vale para atraer la atención. ¿Será este el caso? ¿O solo estamos siendo manipulados? En cuanto a las reacciones de los fans, bueno, como era de esperar, fueron de lo más variadas, un verdadero crisol de emociones. Algunos, los soñadores, se mostraron emocionados y esperanzados, deseando que realmente estén juntos, que el amor triunfe. Otros, los más cautelosos, se mostraron escépticos y dudosos, argumentando que todo es falso, que es una farsa, que no es correcto, que es una falta de respeto a sus respectivas parejas.
Y por supuesto, no faltaron los que simplemente se limitaron a comentar y a hacer chistes del humor siempre presente. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, montajes y especulaciones. Los nombres de Burak y Neslihan se convirtieron en trending topic a nivel mundial durante días. Los foros y las páginas web dedicadas a las series turcas se llenaron de debates, discusiones, análisis y teorías conspirativas. Fue una verdadera locura. Un torbellino de emociones y de opiniones encontradas. Personalmente creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Es importante ser cautelosos y esperar a que los propios protagonistas se pronuncien, si es que lo hacen. Mientras tanto podemos disfrutar de la especulación, del drama, de la emoción, que al fin y al cabo, es parte de la diversión. La magia de las series turcas. Lo que sí es cierto es que esta noticia ha generado una gran expectación. La gente está ansiosa por saber qué está pasando realmente. Quieren respuestas. Quieren la verdad. Quieren saber si el amor triunfó, si la chispa fue real, si la ficción se convirtió en realidad. Y sea lo que sea, estoy segura de que dará mucho de qué hablar en los próximos días, semanas y meses. Esto no ha hecho más que empezar. *** Un análisis más profundo de las posibles consecuencias, ***. Más allá de la especulación y el morbo, esta noticia plantea interrogantes importantes sobre las carreras profesionales de Burak y Neslihan. ¿Cómo afectará esta situación su imagen pública? ¿Podría generar un rechazo por parte del público, especialmente si se confirma la relación? ¿O por el contrario podría aumentar su popularidad, generando aún más interés en sus proyectos futuros? En un mercado tan competitivo como el de la televisión turca, la imagen pública es fundamental. Los actores son conscientes de ello y por lo general, intentan mantener una vida personal discreta, evitando escándalos y controversias. Sin embargo, en este caso, la situación es diferente. La supuesta relación entre Burak y Neslihan ha generado un revuelo mediático sin precedentes, y las consecuencias podrían ser impredecibles. Si la relación se confirma, las reacciones del público podrían ser mixtas. Por un lado, muchos fans se alegrarán por ellos y les desearán lo mejor. Por otro lado, es posible que algunos seguidores se sientan decepcionados, especialmente si están casados con otras personas. La infidelidad es un tema delicado, y no todos los fans estarán dispuestos a perdonar. En cuanto a sus carreras profesionales, la situación podría tener un impacto significativo. Si la relación se convierte en un escándalo, es posible que algunos productores y directores duden en contratarlos para futuros proyectos. La controversia podría afectar la imagen de sus series y películas, generando un rechazo por parte del público y de los anunciantes. Sin embargo, también es posible que la situación tenga un efecto contrario. La atención mediática generada por el supuesto romance podría aumentar su popularidad y generar aún más interés en sus proyectos futuros. Los fans estarían ansiosos por verlos juntos en la pantalla, y las productoras podrían aprovechar esta oportunidad para lanzar nuevas series y películas. En definitiva, el futuro de Burak y Neslihan es incierto. Las consecuencias de esta situación dependerán de muchos factores, incluyendo la veracidad de los rumores, las reacciones del público y las decisiones que tomen los propios actores. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede, mientras seguimos disfrutando de la especulación y del drama. *** El papel de los medios de comunicación y las redes sociales, ***. Los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de esta noticia. Los tabloides turcos, siempre al acecho de un buen escándalo, han sido los primeros en publicar las fotos y los rumores. Los portales de noticias y las páginas web dedicadas a las series turcas han seguido el tema de cerca, publicando análisis, comentarios y especulaciones. Las redes sociales han sido el canal de comunicación más importante. Los fans han compartido fotos, vídeos, memes y comentarios, generando un debate constante. Los hashtags relacionados con Burak y Neslihan se han convertido en trending topic a nivel mundial, demostrando el impacto de la noticia. Es importante destacar que los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel importante en la construcción de la imagen pública de los actores. La información que se publica sobre ellos, ya sea verdadera o falsa, puede influir en la percepción que tiene el público. En este caso, los medios de comunicación y las redes sociales han contribuido a crear una gran expectación en torno a la supuesta relación entre Burak y Neslihan.
La difusión de rumores y especulaciones ha generado un interés masivo, y el público está ansioso por saber qué está pasando realmente. La importancia de la privacidad y el respeto. Ante esta situación, es importante recordar la importancia de la privacidad y el respeto. Los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su vida privada. Es importante no invadir su espacio personal y no difundir información falsa o sensacionalista. También es importante tener en cuenta que los rumores y las especulaciones pueden ser perjudiciales. Pueden afectar la imagen pública de los actores y dañar sus relaciones personales. Es importante ser cautelosos y esperar a que los propios protagonistas se pronuncien antes de sacar conclusiones. Reflexiones finales. En conclusión, la noticia de Burak y Neslihan ha generado un gran revuelo en el mundo de las series turcas. Los rumores sobre una posible relación sentimental han desatado la especulación, el debate y la emoción. Si la relación se confirma, las consecuencias podrían ser impredecibles. Podrían afectar sus carreras profesionales, su imagen pública y sus relaciones personales. Sin embargo, también podrían aumentar su popularidad y generar aún más interés en sus proyectos futuros. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede mientras seguimos disfrutando de la especulación y del drama. Recuerden la importancia de la privacidad y el respeto, y esperemos a que los propios protagonistas se pronuncien. ¿Y ahora? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Burak y Neslihan? ¿Creen que es una estrategia publicitaria? ¿Creen que la magia del amor los unió? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus teorías y sus opiniones. Vamos a debatir. Y hablando de eso, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Burak y Neslihan, hemos explorado las posibles causas, las reacciones de los fans, las teorías más descabelladas y todo lo que sabemos hasta ahora. Hemos diseccionado este misterio. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y no se olviden de comentar, me encanta leerlos y saber qué piensan. Un abrazo enorme. Y que viva el drama turco. Hasta la próxima, *Arkadaşlar*.